Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso en estos videos que estamos haciendo, donde vamos viendo cuáles son las listas de los países que están integrando esta Copa del Mundo 2026. Ahora nos toca repasar el grupo H. Las 4 selecciones que integrarán esta zona. Es el único grupo con 2 campeones del mundo. Ninguna de las demás zonas de este Mundial 2026 tiene entre sus 4 protagonistas a 2 combinados que alguna vez han levantado el torneo. España, la cabeza de serie de esta zona, principal favorita no solo a quedarse con el grupo, sino también a quedarse con el Mundial, es claramente la candidata a pasar a la siguiente instancia como primero de su zona. Después tenemos a Uruguay, también campeona del mundo, hoy quizás un paso por debajo de España, pero siempre competitiva en esta clase de torneo. Viene de quedar eliminada en la fase de grupos de Qatar. Y después tenemos a Arabia Saudita, que salvo en su primera presentación mundialista en 1994, justo en Estados Unidos, nunca después pudo pasar la fase de grupos, más allá de que en la Copa del Mundo pasada dio un golpe interesante en su debut ganándole 2-1 a Argentina. La realidad es que no ha podido cumplir nunca un objetivo primario. Y por último tenemos a la selección de Cabo Verde, una de las debutantes de esta Copa del Mundo, que si logra por algún motivo avanzar a los 16avos de final, ya habrá conseguido un hecho histórico. Empecemos. Y vamos a comenzar con la selección española, vigente campeona de la Eurocopa 2024, una selección que es claramente candidata a quedarse con el título, pero sin ningún tipo de dudas. Luis de la Fuente, el director técnico que arribó después de lo que fue el fracaso en Qatar, donde la selección española solamente triunfó en un partido, en aquel recordado 7-0 ante Costa Rica. Después de eso empató con Alemania, perdió contra Japón y cayó por penales luego de igualar contra Marruecos en los octavos de final. Una decepción para lo que prometía aquella selección española. Ahora claramente con otros futbolistas, con un Lamine Yamal como máximo exponente y por primera vez en la historia sin jugadores de la plantilla del Real Madrid, esperan poder no solamente clasificar a la siguiente instancia, sino que hacer una Copa del Mundo donde puedan levantar su segunda corona. Repasando los 26 nombres de la selección española convocados por Luis de la Fuente, los 3 arqueros son Unai Simón del Athletic Club, David Raya del Arsenal y Joan García del Barcelona. Los defensores Aymeric Laporte del Athletic Club, Pau Cubarsí del Barcelona, Marc Pubil del Atlético Madrid, Eric García del Barcelona, Pedro Porro del Tottenham, Marco Llorente del Atlético de Madrid, Marco Curelas del Chelsea y Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen. Los mediocampistas Rodrigo Hernández del Manchester City, Martín Zubimendi del Arsenal, Gavi del Barcelona, Pedri del Barcelona, Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain, Mikel Merino del Arsenal y Dani Olmo del Barcelona. Delanteros, Lamine Yamal del Barcelona, Alex Baena del Atlético Madrid, Nico Williams del Athletic Club, Víctor Muñoz del Osasuna, Ferran Torres del Barcelona, Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad, Jeremy Pino del Crystal Palace y Borja Iglesias del Celta de Vigo. La selección española en general en los últimos años siempre ha sido candidata a quedarse con el título, pero no hay que dejar de lado que en las últimas 3 ediciones mundialistas solamente pudieron triunfar en 3 partidos, una por cada edición. Después de haber levantado el trofeo en Sudáfrica 2010, quedaron afuera en fase de grupos con goleada en contra incluida, 1-5 contra Países Bajos, y perdieron por penales tanto en Rusia como en Qatar, primero ante Rusia y después la anteriormente mencionada serie ante Marruecos. En esta oportunidad cuentan quizás con una selección un poco más acoplada, pero con una idea de juego que en general siempre es similar, más allá de que ahora apuntan a tener un juego un tanto más vertical y que la posesión de la pelota no termina siendo lo esencial. España siempre prioriza el buen juego a diferencia de otras selecciones. En lo que respecta al probable 11 que podría estar poniendo Luis de la Fuente en cancha, si tenemos en cuenta el equipo ideal del entrenador, en el arco Unai Simón, los 4 defensores serían Pedro Porro o Marco Llorente por el costado derecho, pareja de centrales Pau Cubarsí en conjunto de Aymeric Laporte y en el lateral izquierda Marco Culela. Mitad de la cancha los 3 mediocampistas, Rodrigo Hernández como pivote y jugando como internos Pedri y Fabián Ruiz, mientras que en la delantera ideal, por un lado Lamine Yamal, por otro lado Nico Williams y el centro atacante Mikel Oyarzabal. Obviamente al haber muchos jugadores tocados y que no llegan quizás de la mejor forma física
física a esta Copa del Mundo, entre ellos Lamine Yamal, es probable que alguno de los primeros partidos no juegue este 11 ideal que pretende el director técnico, pero aún así no deja de ser una selección candidata y con muchos nombres interesantes. España estará debutando en esta Copa del Mundo frente a la débil, en teoría, Cabo Verde. El segundo duelo será frente a Arabia Saudita y cerrarán la zona frente a Uruguay en México. Y vamos ahora a repasar la lista de los tiburones azules, así se le dice a la selección de Cabo Verde, uno de los 4 países debutantes en su totalidad en esta Copa del Mundo. El entrenador es Pedro Leitao Brito, apodado Bubista, que estará al frente de un combinado que quiere hacer historia, teniendo en cuenta que por lo pronto en los mundiales prácticamente no tiene recorrido que repasar. Es un país muy peculiar, pero su debut mundialista tiene sentido, teniendo en cuenta que es una colonia portuguesa y muchos de los jugadores que hoy por hoy defienden la camiseta de la selección tienen descendencia portuguesa. Por eso mismo, al transformarse en su momento en una colonia de Portugal, ha logrado tener un número de jugadores más que interesante para disputar esta Copa del Mundo. En lo que respecta a los 26 elegidos para esta edición mundialista, los 3 arqueros son Bocinia del Chaves de Portugal, Dos Santos del San Diego Fútbol Club y Marcio Rosa del Montana de Bulgaria. Defensores: Roberto López del Shamrock Rovers de Irlanda, Logan Costa del Villarreal, Joao Paulo del Steaua de Bucarest de Rumania, Disney Borges del Al Beata de Emiratos Árabes Unidos, Estopira del Toborrense de Portugal, Steven Moreira del Columbus Crew, Wagner Pina del Trabzonspor, Sidney López Kral del Benfica y Kelvis Pires del Helsinki de Finlandia. Los mediocampistas son Kevin Pina Lenine del Krasnodar, Ramiro Monteiro del Suole, Deroy Duarte del Ludogorets, Laros Duarte del Puskás Academia, Telmo Arcanjo del Victoria Guimaraes y Yannick Semedo del Farense. Y los delanteros: Ryan Méndez del İkdir de Turquía, Gary Rodríguez del Apollon Limassol de Chipre, Willy Semedo del Omonia Nicosia también de Chipre, Giovanni Cabral del Estrella Amadora de Portugal, Ben Chimol del Akron Tolyatti de Rusia, Elio Varela del Maccabi Tel Aviv de Israel, Nuno da Costa del Istanbul Basaksehir de Turquía y Daylon Livramento, la figura del equipo del Casa Pia de Portugal. El entrenador Bubista en 2020 asumió como director técnico y logró tomar la base del equipo que le permitió a Cabo Verde clasificar después de mucho tiempo a las Copas Africanas de Naciones, que era un torneo que tampoco era recurrente para ellos participar. En lo que respecta a su estilo de juego, suele estar bien marcado con un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Su principal virtud está clara: al no contar con una gran jerarquía de jugadores, es un conjunto ordenado dispuesto a salir rápido en la contra, sobre todo por los costados, y veremos si estará a la altura en un grupo en el que claramente son el rival más flojo. En lo que respecta a los nombres que compondrían la formación inicial, en el arco Bocinia, línea de 4 defensores conformada por Wagner Pina como lateral por la derecha, Pico López y Logan Costa como pareja de centrales y Sidney López Cabral como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Kevin Lenini será el pivote del equipo, como internos Deroy Duarte y Jamiro Monteiro. Y más adelante, por un lado, Ryan Méndez, por el otro jugaría Willy Semedo y el delantero, la figura, sería Livramento. Tendrá un debut más que complicado porque tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a España. En el segundo compromiso se verá las caras contra Uruguay. Qué 2 primeros partidos en la historia de los mundiales para Cabo Verde. Primero España y después Uruguay. Si logra rasgar algún punto, en la última fecha se jugaría la clasificación contra Arabia Saudita. Y vamos ahora con Arabia Saudita, un combinado que ya ha sido recurrente en lo que respecta a la participación en Copa del Mundo, porque normalmente Arabia Saudita es de los combinados asiáticos más importantes. En esta oportunidad le costó más de lo previsto clasificarse al Mundial, porque de los 8 equipos que se metieron de manera directa por parte del continente de Asia, hay 6 que lo hicieron directamente desde la fase de grupos, y Arabia Saudita no fue uno de ellos, fue uno de los 2 restantes que después tuvo que entrar en la siguiente instancia. Aún así es una selección que para pasar la primera ronda claramente tendrá que dar un golpe fuerte, o imponiéndose a España o frente a Uruguay. Si tenemos en cuenta lo que hizo en la última Copa del Mundo ante Argentina, no es algo inimaginable, más allá de que es muy difícil de repetir. De los 26 jugadores, solo hay uno que juega fuera de la Liga de Arabia Saudita en el fútbol europeo, el resto son todos del ámbito nacional.
Giorgio Donis, el entrenador, confirmó los 26 jugadores de los Halcones Verdes con el eterno Salem Al-Dawsari y Saum Abdul Hamid como las grandes figuras. Haciendo un repaso de los 26 nombres, los 3 arqueros son Mohamed Al-Owais del Al-Ula, Nawaf Al-Akidi del Al-Nassr y Ahmed Al-Qasar del Al-Qadsia. En la defensa, una de las grandes figuras y el único jugador fuera de la Liga de Arabia, Saoud Abdul Hamid del Racing Club de Lens de Francia, Shahed Tarki del Al-Qadsia, Abdoulaye Ad-Amri del Al-Nassr, Hassan Al-Tambatki del Al-Hilal, Ali Lahami del Al-Hilal, Nawaf Boujal del Al-Nassr, Ali Mahraji del Al-Ali, Mohamed Abu Al-Shamat del Al-Qadsia, Hassan Kadesh del Al-Ittihad, Moteb Al-Arbi del Al-Hilal y Ayman Shaya del Al-Nassr. Mediocampistas: Mohamed Kano del Al-Hilal, Nasser Al-Dawsari del Al-Hilal, Ziyad Al-Shohani del Al-Ali, Abdullah Al-Kalbairi del Al-Nassr, Musab Al-Shuwair del Al-Qadsia, Sultan Al-Mandash del Al-Hilal y Ala Al-Hashi del Noem Sporting Club. Y los delanteros, la otra gran figura, Salem Al-Dawsari del Al-Hilal, Firas Al-Buraikan del Al-Ali, Saleh Al-Sheri del Al-Ittihad, Abdullah Al-Hamdan del Al-Nassr y Khalid Al-Ghanam del Al-Ettifaq, también de Arabia Saudita. Una selección que buscará crecer de una vez por todas en las Copas del Mundo. Ya han pasado 32 años de la última vez que se clasificaron a octavos de final, justamente en la única edición del torneo que se disputó en los Estados Unidos, por lo que ese sería el principal objetivo. Sabiendo que están por detrás de España y Uruguay, una victoria ante Cabo Verde podría significar un paso a los 16avos a través de ser uno de los mejores terceros. La formación característica es el típico 4-3-3, con Al-Owais en el arco. Los 4 defensores serían Abdul Hamid como lateral por la derecha, Al-Amri y Tabatki como pareja de centrales y Boujal como lateral por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, Al-Kalbairi como pivote, a sus costados como volante interno Mohamed Kano y Musab Al-Huwai, y adelante jugarían por un costado el número 10 Salem Al-Dawsari, por el otro lado Al-Shamat, y el centro delantero sería Al-Buraikan. En el primero de los compromisos en el debut se enfrentará a Uruguay, que técnicamente es una selección superior, pero que teniendo en cuenta el momento del combinado charrúa podría llegar a Arabia Saudita a aprovecharse de eso. Después en el segundo compromiso se enfrentarán a la selección española y cerrarán el grupo frente a Cabo Verde. Y para finalizar el repaso del grupo H, hablamos de la selección uruguaya, bicampeona del mundo, selección que se coronó en la primera edición de la historia de los mundiales por allá en 1930 y que logró la mayor hazaña en toda la historia de este torneo al ganarle la final a Brasil en condición de visitante 20 años después, pero que busca volver a aparecer en la primera plana. Uruguay no llega a semifinales de este torneo desde Sudáfrica 2010 y de hecho fue la única edición en la cual estuvieron en los 4 mejores en los últimos 50 años, así que en esta oportunidad buscarán repetir esos buenos resultados. Marcelo Bielsa, entrenador argentino, es quien se hace cargo de esta selección, siendo la última vez que estuvo dirigiendo a un país en una Copa del Mundo en Sudáfrica, justamente 2010 cuando estuvo al frente de Chile. Ahora decidió convocar a los 26 representantes para defender la camiseta del combinado charrúa. Los 3 arqueros son Sergio Rochet, de Internacional de Porto Alegre, Fernando Muslera, de Estudiantes de La Plata, y Santiago Mele, del Rayados de Monterrey. Los defensores, José María Jiménez, del Atlético de Madrid, Ronald Araujo, del Barcelona, Sebastián Cáceres, del América de México, Santiago Bueno, del Wolverhampton Wanderers, Matías Viña, de River Plate, Joaquín Piquerés, del Palmeiras, Matías Olivera, del Napoli, Juan Manuel Sanabria, del Real Salt Lake City y Guillermo Varela, del Flamengo. Mediocampistas, Federico Valverde, del Real Madrid, Manuel Ugarte, del Manchester United, Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur, Rodrigo Salazar, del Sporting Club Braga, Georgian de Arrascaeta, del Flamengo, Nicolás de la Cruz, del Flamengo y Emiliano Martínez, del Palmeiras. De delanteros vamos con Brian Rodríguez, del América, Facundo Pelistri, del Panathinaikos, Darwin Núñez, del Al-Hilal, Maxi Araujo, del Sporting Club de Lisboa, Agustín Canovio, del Fluminense, Federico Viñas, del Real Oviedo y Rodrigo Aguirre, de Tigres de México. Es cierto que en la lista oficial, en el listado que subió la Federación Uruguaya de Fútbol, aparecen tan solo 3 delanteros. Sin embargo, sabemos que hay jugadores como los casos de Maxi Araujo, de Pelistri y de Canovio, que si bien en esa lista estaban puestos como mediocampistas,
juegan más como atacantes que como volantes. Por lo pronto, el equipo conducido por Bielsa jugaría con un típico 4-3-3, más allá de que hay dudas en lo que respecta a la formación inicial, y también sabiendo, por ejemplo, que de Arrascaeta, además de haber sufrido previamente una fractura de clavícula de la que ya estaba a punto de recuperarse, se terminó desgarrando, y eso hizo que se perdiera los primeros 2 partidos de esta Copa del Mundo, por lo que en el 11 ideal que voy a dar a continuación no pongo al hombre del Flamengo porque básicamente para los primeros encuentros no va a estar disponible. En el probable 11, Rochet en el arco, los 4 defensores, Varela como lateral por la derecha y Araujo y José María Jiménez como pareja de centrales junto con Matías Olivera ubicado en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha los 3 mediocampistas serían Ugarte como pivote y a sus costados Rodrigo Bentancur en conjunto de la figura, claramente Federico Valverde, mientras que más adelante jugarían por un lado Maxi Araujo, por el otro Canovio o Pelistri, la duda de Bielsa, y el centro delantero obviamente sería Darwin Núñez. Hoy quizás hay preocupación en lo que respecta al nivel de la delantera por el hecho de que ninguno está en una liga competitiva del fútbol europeo. Aún así Uruguay debería salir segundo del grupo en caso de no poder derrotar a España. En el debut estará enfrentando a Arabia Saudita, el segundo duelo de la zona será frente a Cabo Verde y cerrarán justamente su participación en la fase de grupos frente a la selección española. El grupo H claramente está marcado con una selección española que es amplia favorita a quedarse con la zona. Debería tener los 9 puntos, más allá de que está claro que Uruguay es un combinado que podría pelearle. En caso de igualar ese partido, el último, que estarán enfrentándose en esta zona H, se mediría todo por diferencia de gol y da la sensación de que España podría obtener mejores resultados en ese sentido. Arabia Saudita debería ser levemente superior a Cabo Verde, aunque en esas circunstancias habría que ver de qué manera llegan los africanos a este mundial. Repasando un poco el calendario de este grupo, el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, España contra Cabo Verde, y en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Arabia Saudita contra Uruguay. 6 días después, el 21 de junio, nuevamente en la ciudad de Atlanta, España contra Arabia Saudita, y nuevamente en la ciudad de Miami, esta vez Uruguay contra Cabo Verde, mientras que para el cierre del grupo el 26 de junio nos mudamos de escenarios. Cabo Verde contra Arabia Saudita jugarán en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, mientras que Uruguay y España se mudarán no solamente de estadio, sino también de país, porque jugarán en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.